Hoy vamos a hablar bajo un tema llamado, algunos ya lo vieron en las redes sociales, otros por primera vez lo acaban de ver y dice: Byron, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué está pasando? Sin límites. Y abajito dice: pero entonces, Byron, ¿cuál es el límite? Me está diciendo que no hay límites, pero ¿cuál es el límite? Eso vamos a hablar hoy en los próximos minutos. Quiero que me prestes lo más que puedas tu atención y aproveches estos minutos que vas a estar aquí sentado y de esa manera pueda producir fe esta palabra en tu corazón y pueda salir totalmente bendecido y totalmente transformado de este lugar. Amén. Muchas de las veces mientras yo meditaba bajo este tema me daba cuenta de algo, me llamaba mucho la atención porque sucede mucho en cada uno de nosotros, y es que la mayoría, constantemente, nosotros tratamos de encerrar a Dios en una caja. Tratamos de poner a Dios, un Dios tan grande y tan poderoso, tratamos de ponerlo en una caja pequeña y decimos: Dios, no creo que pueda hacer esto después de allá, no creo que pueda salir de mi caja. Y me detenía a meditar sobre esto, de que semana tras semana nosotros ponemos límites a un Dios que verdaderamente no tiene límites, a un Dios que lo puede hacer y lo puede llevar a cabo todo en cualquier momento, en cualquier instante. ¿Me explico, iglesia, o no me explico? Pero nosotros constantemente, insisto con esto, tratamos de ponerle lo que es, o encerrarlo en una caja y tratar de limitar su poder y su grandeza. Y te voy a decir cuál es una de las razones por la cual nosotros tendemos a poner un límite a Dios. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros tendemos a aceptar solamente aquello que podemos entender, ¿o no? Tendemos a aceptar solamente aquello que se puede recibir una explicación de lo que estamos viendo. Por eso es que muchas personas no creen en Dios. ¿Por qué, Byron? Porque supuestamente no se le puede comprobar que existe un Dios. Supuestamente ellos. Por eso es que muchas personas dicen: Byron, no creo que haya un Dios, por eso soy ateo, por eso no creo, porque simplemente no me puedes comprobar de una manera, aquí está Dios, y ya lo vamos a explicar de eso. Entonces por eso las personas tienden a no creer en Dios, o peor aún, nosotros ya creyendo, como nosotros no podemos recibir una explicación de lo que ha sucedido o lo que puede suceder. Byron, si no existe una explicación, una forma de cómo se puede llevar a cabo esto, entonces tiendo a perder mi fe y a caer en la incredulidad, a limitar a Dios, a meterlo en una caja y decir: no creo que Dios pueda hacerlo, porque si hubiera una forma científica que pudieras explicarme de cómo Dios lo puede hacer, entonces tal vez creyera. Porque eso se trata. La ciencia se trata de supuestamente comprobar las cosas para que las personas crean. Pero yo llego hasta este punto, hasta cuando yo medito sobre esto, yo digo: detente un minuto. Porque es difícil, a Dios no se le puede comprobar y meterlo en un laboratorio y decir: mira, aquí está Dios, te lo presento en un frasco. Dios es más que eso. Dios es más grande que ese frasco que nosotros quizás podemos o quisiéramos comprobar la existencia de Dios. Y dentro de ese Dios tan grande y tan poderoso existen cosas que de igual manera no se pueden explicar científicamente. Hay maneras que Dios hace, que Dios hará. Hay cosas que Dios hará, que ya hizo, que sigue haciendo todos los días, que no se pueden explicar. No puedo presentarte: bueno, mira, así es como Dios lo hace, o así es como Dios lo hizo. Entonces, como no lo entendemos, si yo no lo entiendo, Byron, entonces no lo creo. Y lo que yo traigo en esta mañana es a que nosotros, aunque no entendamos cómo, creer que Dios sí lo puede hacer en nuestras vidas. Creer que para Él no hay nada imposible. Porque ¿cómo te explico? Bueno, ¿hablo con anestesia hoy o sin anestesia, iglesia? ¿Cómo explico lo que Juan 9, versículo 1 al 12 dice? Lo vamos a leer todos juntos. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo en la saliva, con la saliva, y untó con el lodo de los ojos, con el lodo los ojos del ciego.
y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¡hey! ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Creo que es gemelo, decían unos. Él decía: no, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondiendo, y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no sé. Ahora préstame atención a lo que estoy a punto de explicar. Yo te mencionaba que le tendemos a meter a Dios en una caja porque no entendemos cómo. Entonces si no entiendo cómo, no lo creo. Pero dime algo, todos los presentes en esta mañana. ¿Cómo puedo explicar científicamente o con pruebas que un hombre llamado Jesús, que se hizo hombre siendo Dios, dice que se presenta en una aldea, en una región, y había un hombre que había sido ciego desde nacimiento? Nunca había podido ver en su vida. Estaba meditando y estudiando sobre esto, que cuán probable es que una persona que ha nacido ciega, que pase de los 30 años para arriba, cuán probable es que pueda llegar a ver. La ciencia dice imposible. Los doctores dicen imposible, porque las vías neuronales que van desde los ojos al cerebro tienen que ejercitarse entonces para que algo pueda suceder. Pero han pasado tantos años que simplemente se frizaron, están congeladas, y dicen: no puede suceder semejante cosa. Ahora, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Ahora, el punto es, Byron, pero ¿cómo Jesús lo puede hacer? Es eso lo que estoy tratando de explicar. ¿Cómo puedo explicarle a la ciencia, o cómo puedo explicarle a ustedes que de repente Jesús... Yo creo que fue más que eso, iglesia. Yo creo que fue más que eso. Para hacer lodo fue más que eso. Escupe en la tierra y empieza a agarrar y mezclar la saliva con la tierra. Agarra lodo y le dice: ven para acá. Y le unta el lodo en los ojos y le dice: ve y lávate en el estanque Siloé. El hombre va con el lodo, llega, empieza a poner agua en sus ojos, y de repente él se da cuenta de algo, que el lodo está cayendo, y dice: ¿cómo puedo ver el lodo? Y voltea a ver, o sea, ¿cómo estoy viendo el árbol? Veo el agua, veo a las personas. ¿Qué sucedió? Y empezó a gritar a Dios, a alabarle por lo que había hecho. Ahora, préstame atención. ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo te digo que el lodo tiene cualidades curativas? ¿Cómo te explico esto? La ciencia usara si el lodo sanara la ceguera de las personas. Todos usáramos un lodo, pues si fuera el lodo que sanara la ceguera de las personas. Pero ¿cómo explico esto, que el lodo sanó la ceguera de aquel hombre de nacimiento que por más de 30 años fue ciego, sin esperanza alguna? Jesús aparece, le pone el lodo y lo sana. Y todos acá sabemos que no fue el lodo, ni tampoco fue el agua de Siloé. Todos sabemos quién fue el que dio la orden: ve, que vas a ser sano. Entonces, acá es donde voy. ¿Cómo te explico esto? Ni siquiera usted sabe tampoco. ¿Yo cómo te explico esto? Solo sé algo: que Jesús lo sanó de la ceguera. Solo sé algo: que a través de la fe en Cristo Jesús, el ciego que no podía ver, ahora veía. Todos decían: hey, que no es este el que pedía limosna allá en la calle. No, yo creo que es un gemelo que tenía por ahí perdido. No, ese yo soy. Pero ¿cómo fuiste? ¿Cómo es que ves ahora? Le dicen todos impresionados. Ni él mismo supo explicar. Dijo: bueno, Jesús, él fue el que me sanó. Claro, hay cosas que no se pueden explicar científicamente, ni puedo comprobártelas cómo puedan suceder, pero estoy seguro que Dios las puede hacer y Dios las puede llevar a cabo. ¿O cómo me explica lo que dice Juan capítulo 2 versículo 1 al 11? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús
y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, Jesús. Y Jesús le dijo: pero ¿qué tienen conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas has reservado el buen vino hasta ahora, le dice el maestresala. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron ¿en quién? En él. Préstame atención a esto. ¿Cómo te explico lo siguiente? A Jesús lo invitaron, a él y sus discípulos y a su madre María, los invitaron a una boda. Era una boda que se estaba llevando a cabo en Caná. Y lo que me impacta es que en esta boda sucede algo inesperado. Sucede algo que cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestras bodas, si sucede, nos caemos muertos en ese momento. Imagínate que de repente tú tengas 100 invitados en tu boda y de repente llega la persona que está sirviendo comida y te dice: hey, se acabó la comida. ¿Cómo? Sí, solo traíamos comida para 50 y hay 100 personas, 50 más, que no tienen que comer. En ese momento es tu boda, es algo hermoso. A la misma vez quieres que todas las personas puedan disfrutar. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Bueno, uno tiene soluciones, quizás llamar pizza, llamar a otro lugar, que me traigan esto. Eso es lo que sucede, lo que sucedió en ese lugar. En la boda se les acabó el vino. Y el vino era una parte importante culturalmente en ese entonces, donde no se podía acabar el vino. Que se acabara todo, pero que no se acabara el vino, por favor. Todo lo demás, el vino, tenía que estarse sirviendo constantemente. Y de repente llegan: ¡hey! Se nos acabó el vino. ¿Qué hacemos ahora? Y María dice: yo creo que mi hijo puede hacer algo. Va donde Jesús, le dice: Jesús, mira, esto es lo que pasó. Se acabó el vino. Y le dice: Jesús, ¿pero qué tienes conmigo, mujer? O sea, mamá, pero no es el tiempo. O sea, porque María sabía que de alguna forma su hijo, siendo el Dios de los cielos, podía hacer algo. Y dijo: pero no es mi hora. Y ella, como era su madre, le dijo: háganlo todo lo que él le va a decir. Y Jesús, sin aprobar nada, pero bueno, dijo: lo voy a hacer. Habían por ahí 6 tinajas de agua que se usaban para una purificación judía. Y dijo Jesús: llénenla de agua, que le cabían como 2 o 3 cántaros. La llenan de agua, los discípulos obedeciendo lo que Jesús había dicho. Cuando terminan de llenar la última tinaja, Jesús automáticamente dice: vayan y sírvanle al maestresala, que este hombre es el que prueba los vinos antes de servir a las personas, a los invitados. En ese momento, ¿cómo Jesús responde? Dicen los discípulos: ¿qué quieres que hagamos? ¿Que le sirvamos agua a los invitados? No, dice Jesús: agarren y sirvan, vean. Y cuando empiezan a vaciar o a descargar el líquido que había dentro de las tinajas, que ellos pensaban que era agua, se dieron cuenta que era vino. Esto empezó a sorprenderles y a enloquecerles. ¿Qué está pasando aquí? Se lo llevan al maestresala, al sommelier, al que está probando el vino. Dice: acá está, vamos a servir la otra ronda, pretendiendo que nada había pasado. Les vamos a servir la otra ronda a los invitados, pero por favor pruébelo para asegurarnos que el vino está en el lugar donde debe de estar para los invitados. El sommelier agarra, huele el vino y dice: añejo, sí, añejo. No dijo esto, pero esa es la versión que yo tengo. Empezó a leer: madera de pino. No dijo eso, pero yo lo estoy diciendo. Él creo que solamente lo probó. Dijo: ¿cómo? Lo volvió a probar y dijo una tercera vez: ¿qué está pasando acá? Lo probó. El sommelier, el maestro, o sea, que está repartiendo el vino, dijo: esto me llama mucho la atención.
El esposo por allá estaba en lo mejor de la fiesta, bailando con su esposa. Dijo, por favor, llámenme al esposo. Quiero hablar con él. ¡Ey! Lo llamaron al esposo. El esposo dígame, señor, ¿cómo puedo ayudarle? ¿En qué puedo servirle? Me llama la atención algo, dijo el sommelier, el que prueba el vino. Normalmente en las bodas se hace de esta manera. El mejor vino se sirve al frente, de primero, y ya. Cuando las personas están borrachas, pues ni les interesa qué están tomando. Si están tomando agua, pues toman agua. Y entonces se da el vino más barato, el que menos sirve, dice el sommelier. Pero en esta boda me ha llamado la atención algo. A ver, dígame, dice el novio, porque el novio no estaba ni al tanto de lo que está sucediendo. Que el mejor vino se está sirviendo a lo último. Que el mejor vino, el que tiene más añejo, más años de reserva, es el que se está sirviendo ahorita en los últimos minutos. ¿Qué está pasando? El sommelier se quedó con la boca abierta de lo que Jesús había hecho. Ahora, préstame atención. Afuera de que Jesús salvó aquella boda, sus amigos se pudieron gozar, celebrar, porque no se les acabó el vino, no se les acabó la comida, sino que había en sobreabundancia. Aparte de todo esto, lo que a mí me impresiona es el milagro que Jesús hizo. Ahora déjame decirte algo. ¿Cómo te explico yo? O cómo científicamente puedo explicarte que nada más echas agua a unas tinajas y que unos minutos después se convierte en un vino que de hecho lo calificaron en ese instante el mejor de la fiesta? Y no piense que en una boda se iba a celebrar, se iba a entregar cualquier vino, se entregaba un vino bueno. ¿Cómo explico esto? Que quizás ese vino que Jesús prácticamente convirtió de agua a vino tenía años de añejo, pero Jesús estaba prácticamente allí haciendo un milagro que no se puede explicar. Son cosas que no se pueden explicar científicamente. Son cosas que no puedo decirte, sí, mira, le agregó un poquito de esto, le agregó otro poquito de esto, le agregó sal, le agregó pimienta. No lo hizo. Simplemente no se puede convertir el agua a vino. Agua es H2O. No se puede. No se puede hacer nada de eso. El vino lleva otros ingredientes, otras minerales, etcétera. No se puede. Y Jesús lo llevó a cabo. ¿Cómo te explico esto? A ver, no te lo puedo explicar. Sin embargo, Jesús lo hizo. ¿O cómo te explico, iglesia, cuando Jesús se le acercan los discípulos y le dicen, maestro, despide a la multitud porque no tenemos nada que darles de comer, tienen hambre? Jesús le dice, ok, pero ¿qué tienen en sus manos? Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Démenlos para acá, tráiganlos. Jesús ora al Padre. Y cuando baja las canastas empezó simplemente, yo digo, ¿cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo empezó a brotar quizás panes y peces? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se multiplicó? No lo sé. No lo sé. Pero en ese instante las escrituras nos narran en Juan capítulo 6 que alimentó a más de 5,000 personas con tan solamente 5 panes y 2 peces. ¿Cómo te explico esto? Te lo puedo explicar de alguna manera científicamente. Lo estiró los panes Jesús. Lo cortó en pedacitos a modo que hubieran 5,000 pedacitos de pescado. Y le dijo, cómanlo, hagan como que se comieron un gran plato. No. Dice que se saciaron de tal manera que hasta sobraron canasta de panes y también de peces. ¿Cómo te explico que con 5 panes y 2 peces más de 5,000 personas comieron? No puedo explicártelo, pero sí sé que sucedió y que lo llevó a cabo. ¿O cómo te explico, iglesia, lo que Juan capítulo 11 dice? Un hombre llamado Lázaro tenía 4 días de muerto. Cuando él llega a Betania, su hermana María y Marta salen corriendo y le dice María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor. Y Jesús le responde, ¿crees? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Le dice, sí creo que mi hermano se va a resucitar en los posteriores días, creyendo en la resurrección. Le dice, no, tranquila, llévenme, ¿dónde está él? Dice Jesús. Pero Señor, ya hiede 4 días de muertos y el cuerpo se empieza a descomponer después de las 24 horas, iglesia. Ya Lázaro estaba más para allá que para acá, su cuerpo. Y Jesús dice, llévenme donde él está. Quiten la piedra del sepulcro. ¿Te lo puedo contar o no te lo puedo contar, iglesia? Arrancaron la piedra del sepulcro y dice, ¡Lázaro! Obviamente el grito de Jesús era mejor que este, ¿no? ¡Sal fuera! Y todos esperando.
Y se escuchó un sonido dentro de la tumba. ¿Y qué está pasando? Y de repente ven que una momia viene saliendo de él. En serio, una momia. Dice que estaba cubierto, la cabeza, los pies envueltos en mantas. Y así salió Lázaro caminando. Quítenle todo eso y déjenle ir, dijo Jesús. ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo te digo? Oh, no, tranquilo, Lázaro se hizo el muerto por 4 días. ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo puedo decir? Mira, científicamente el cuerpo puede resucitar después de 2 días. No pasa. Pero Lázaro, estando ya 4 días de muerto, escuchó la voz del creador de los cielos y la tierra cuando le dijo: Lázaro, sal fuera. Y se levantó y resucitó. Estos son solamente 4 milagros de lo que Jesús hizo, de entre muchos que hizo a través de las Escrituras, que no tienen explicación científica. ¿Cómo, iglesia, hermanos, todos los que están presentes, puedo explicarte todo esto? No hay explicación, pero creo que Jesús lo puede hacer, que Jesús lo puede llevar a cabo. Entonces, cuando no entendemos cómo es que puede suceder, tendemos a cerrar a Jesús dentro de una caja y decir: no creo que Dios lo pueda hacer, Byron. No creo que Dios tenga el poder suficiente para hacer un milagro como este, porque no lo entiendo cómo sucediera. No entiendo cómo, de qué manera pudiera pasar. Correcto. Porque específicamente, iglesia, tú que estás presente, esas cosas que no entiendes cómo pudiera suceder, es cuando más se glorifica el Señor Jesús. Esas cosas cuando dice Byron, ya no hay salida, lo único que veo es el mar rojo y detrás de mí vienen los egipcios, me van a matar, tranquilo. Porque Dios es el que abre los caminos en medio del mar. Los israelitas dijeron: ¿para qué no nos dejaron allá? Nos hubieran matado quizás allá, pero al menos hubiéramos comido mucho. Y Moisés le dijo: tranquilo, ahora van a ver la mano de Dios obrar a favor de ustedes. Y esos egipcios que están viendo hoy, ya nunca los van a volver a ver jamás. Moisés, le dijo Dios: levanta tu vara. Levantó la vara Moisés y el mar se abrió. ¿Cómo explico esto? Hace unos tiempo atrás estaba viendo un documental sobre esto y están tratando de llegar a una conclusión que dice que unos vientos azotaron de diferentes áreas y es que causó que el mar se partió. Yo digo, ok, tratando de justificar que no fue un milagro de Dios. Ok, llegamos a un acuerdo. Pero ¿quién mandó esos vientos? Correcto. Fue viento, fue lo que sea, fue el Rey de Reyes el que hizo eso. Sí, porque en National Geographic a veces tratan de comprobar cosas que están en la Biblia tratando de decir que son mentiras. No, Dios no hizo eso. ¿Cómo que Dios no lo hizo? Lo hizo. Lo que pasa es que como no lo entendemos, no lo creemos. Y yo vengo a hablarte hoy en esta mañana que aunque no lo creas, aunque no lo veas o no lo entiendes cómo, tienes que creer lo que Dios lo puede hacer. ¿Me explico o no me explico? Entonces, llegamos a un punto. Estamos hablando bajo un tema llamado sin límites. Dios es un Dios que no tiene límites. Pero entonces, Byron, si Dios es un Dios sin límites, ¿por qué siento que yo adoro a un Dios con límites? ¿Por qué yo siento que estoy en un lugar donde lo único que yo siento es que Dios tiene límites hasta cierto punto? Ojo con esto, Dios no tiene límites. El único límite está dentro de nosotros. Es el único límite. Yo te acabo de comprobar que no hay límite para Dios. Ya vamos a ir más adelante. Te voy a comprobar aún más que para Dios no hay límites. Pero el único límite, ¿sabe dónde está, iglesia? Dentro de nosotros. Dios no tiene límites, pero el límite está dentro de nosotros. Si nos atrevemos a creerle a Dios o a entender y comprender que Él puede llevarlo a cabo, o hay cosas que necesitan ser sacadas de nuestro corazón para que su ilimitado poder trabaje en cada uno de nosotros. ¿Con anestesia o sin anestesia? De todas formas, aunque me diga con anestesia, voy a hablar sin anestesia. Byron, si Dios es un Dios sin límite, ¿por qué yo no tengo ni siquiera un peso para irme a comprar una pupusa? Mira lo que dice Ageo 2:8.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ni siquiera dice que me gané $2 cuando trabajé, dice Dios. No dice eso. No dice es que me gané la lotería. No, mía es, dice Dios, la plata. Y el oro también es mío, dice Dios. Dios tiene en sus manos, en su posesión, toda la riqueza que nosotros no nos podamos imaginar. Entonces, si Él tiene ese poder tan ilimitado y grandeza para proveer, ¿por qué, insisto, no tengo $1 para comprarme una pupusa, Byron? ¿Por qué? He sacado, yo meditaba, yo hacía una oración a Dios y decía, Padre, ayúdame. Porque yo te decía, para Dios no hay límite, pero muchas de las veces nosotros somos los que le ponemos límite porque no entendemos de que Él lo puede hacer en nuestras vidas. O aún peor, no alinearnos conforme a la voluntad de Él. ¿Sabes cuándo es que nosotros, iglesia, no recibimos? O sea, entendamos esto juntos. Dios puede hacerlo en tu vida. Estoy hablando ahorita sobre este tema. Dios puede hacer cualquier instante, cualquier cosa en tu vida. ¿Sí o no que Dios tiene el poder para hacer lo siguiente? De repente sales, vas a un lugar y llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que te diera este dinero. ¿Cree que Dios no lo puede hacer? Dios lo puede hacer. A mí me ha pasado que de repente estoy ordenando un café Starbucks y ordeno tranquilo y bueno, voy a pagarme Starbucks. Señora, es un milagro. Y cuando voy a la ventanilla, dicen, dice, el del frente pagó por ti. ¿Y tú vas a pagar por el detrás? No, yo no. Dice, el frente pagó por ti. Y tú dices, wow. De repente se me han acercado hermanos, personas que me dicen, Byron, sentí de Dios darte este dinero. Y cuando yo más necesitaba, el momento cuando decía esto, llega personas, digo, es que no fue la persona, tienes que entender esto, fue Dios, fue Él. De repente quizás el jefe, sin que le pidas un aumento, te dice, te voy a aumentar en tu trabajo. No fue el jefe, fue Dios. O sea, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas de las veces, digo muchas porque muchas de las veces sucede esto, no estamos listos y preparados del corazón para recibir lo que Dios tiene para darnos. Para Él no hay límites. Porque Él sabe que si de repente, imagínate, así como estás hoy, bueno, algunos puedan estar preparados, otros quizás no. Y de repente sales allá afuera y te dicen, hey, mira, Dios me mandó que te diera este cheque, está en blanco, ¿cuánto es la cantidad que quieres? ¿Cómo? Repite lo que no lo escuché, por favor, dímelo. Sí, Dios me mandó, el cheque está en blanco, está firmado, tengo los fondos suficientes, soy un empresario, tengo mucho dinero, no hay ningún problema. ¿Cuánto dinero necesitas? Tú dices, y tú te quedas pensando, porque si digo $100, no, pero si digo 1,000, no, pero puedo ir a 100,000. ¿Qué tal si puedo pedir 1,000,000? Y empezamos, ¿no? ¿Y qué tal si tú dices 1,000,000 y te dan ese 1,000,000? ¿Verdaderamente estaríamos nosotros listos para recibir esa cantidad de dinero? Eso, porque no estamos listos en nuestro corazón, muchas de las veces no lo recibimos. Yo le pedí al Señor, Señor, alíneame a tu voluntad para estar listo para recibir ese 1,000,000. Bueno, usted no quiere recibirlo, a usted si no quiere. Porque una vez que nosotros no nos alineamos a la voluntad de Él, entonces ese mismo dinero, insisto, aunque para Él no hay límite, puede servir para perdición para nosotros. Eso no es que sirvamos o tengamos a un Dios limitado. Nosotros mismos ponemos los límites. Y le dice, mira tu corazón, ¿cómo está? Yo digo, vaya Señor, ponlo en la mesa y ayúdame a seleccionar lo que hay en mi corazón, a desechar lo que estorba e impide en mi vida, en mi familia, en el ministerio, para seguir hacia adelante y que verdaderamente yo me alinee conforme a tu voluntad. ¿Sabe lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 3? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en sus propios deleites. Eso lo dice Santiago 4:3. Cuando nosotros pedimos, no recibimos, la razón es porque pedimos mal. Byron, ¿cómo puedo pedir mal? Claro, pedimos para nuestros propios deleites. Pedimos solamente para lo que yo quiero nada más, y en ningún momento se nos cruza por la mente que pudiera hacer con estos $100, 50 para mí y 50 para bendecir a las demás personas. ¿Sí me explico? ¿Cómo? O sea, pensamos solamente decir, bueno, todo es para mí, Byron. Y nunca nos detenemos a meditar, bueno, y la otra parte es para alguien que lo necesite.
O sí, o lo hacemos. Yo sabía que no iba a haber amén acá. Yo sabía que no iba a haber amén. Claro. Eso hablábamos con mi esposa hace unos días, y que Dios nos ayude. Yo digo, uno tiene que disponer de sus finanzas con la ayuda de Dios. Es decir, disponer, yo digo intencionalmente, si es así como Dios lo dirige a uno, ¿no? Decir, bueno, esta parte, lo más mínimo, qué sé yo, de $100, quieres usar $1 para regalar, regálalo. Pero disponerlo intencionalmente, eso lo hablamos con mi esposa, que Dios nos ayude. Y yo digo, de $100, ¿qué tal si tú dispones $1 para regalárselo a cualquier persona? Las cosas cambiarían. Porque el día de mañana no vas a recibir $100, vas a recibir 10,000, 100,000 dólares. Ese dólar se convierte en ¿cuánto? $1,000 que ahora vas a regalar. O sea, si te das cuenta, la mayoría de nosotros lo que hacemos es pedir para nosotros mismos, pero nunca nos detenemos a meditar y decir, ¿cómo puedo llevar esto a las demás personas y bendecirles? La mayoría de testimonios de personas que ahora tienen mucho dinero, obviamente que están alineados a la voluntad de Dios, arrancaron con un pensamiento diciendo, Señor, si me bendices, yo hago esto y lo otro. Y lo tenían en su corazón y Dios los bendijo. Porque para Dios no hay límite. Dios puede llevar a cabo cualquier situación, cualquier necesidad, cualquier problema. Aunque no lo entiendan, Byron, ¿cómo no lo entiendo? ¿No lo entiendes? Sí, claro. Ahí es cuando Dios empieza a obrar. Ahora, el punto de este día, de esta mañana, es que nosotros nos alineemos conforme a la voluntad del Padre. Nos alineemos conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que cuando nosotros nos alineamos, entonces las cosas empiezan a suceder. Mira lo que dice primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Me explico, iglesia? Si tan solo, dice Dios, se pudieran alinear a mi voluntad, si tan solamente pudieran alinearse a mis planes, si tan solamente entraran a mi plan, a lo que yo estoy poniendo en sus caminos, cuánta bendición no recibieran. Y no hablo solamente financieramente, sino hablo de muchas cosas. Si tan solamente se alinearan a mi voluntad, cuántas maldiciones no rompieran sus vidas. Si tan solamente se alinearan a mi voluntad, cuántos milagros no hicieran en sus corazones, en sus mentes y en sus familias. Solamente se necesita a una persona que se alinee a la voluntad del Padre. Solamente se necesita una persona que se alinee a la voluntad de Él, y entonces las cosas que pensábamos que no podían suceder empiezan a suceder. En la Biblia hay un hombre que yo digo, este hombre se alineó a la voluntad de Dios, y como se alineó a la voluntad de Dios, conoció al Dios sin límites. ¿Cuántos de acá les gustaría esta mañana irse de acá para sus hogares, para sus negocios, sus casas, a comer o lo que sea, entendiendo y comprendiendo que el Dios que tú le sirves es un Dios sin límites? ¿A cuánto no le gustara esto? ¿A cuánto no le gustara que caminar al lado del Dios sin límites? ¿Sabe lo que significa sin límites? Sin límites, no tiene límites. No hay límite para Él. Y este hombre llamado Josué conoció a este Dios sin límite porque se atrevió a creerle y a caminar y alinearse con lo que Dios le dijo. Se atrevió a creerle a Dios, alinearse a su voluntad y caminar sobre esa voluntad. Y como él caminaba sobre esa voluntad, hay cosas que sucedieron en su vida que yo me quedo con la boca abierta cuando las leo. Y que tú también te vas a quedar con la boca abierta en esos 2 minutos. Hay cosas que yo digo, ¿cómo? Repítelo, Señor, lo voy a volver a leer. No lo entiendo, no lo comprendo, pero Dios lo llevó a cabo, lo hizo. Él lo hizo porque Él es un Dios sin límites. En el libro de Josué, en su capítulo 10, versículo 8 al 14, préstame atención a esta historia. Deleítate conmigo en la palabra de Dios en esta mañana. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Mira cuál era la voluntad. Porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel.
y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, esto me encanta, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Mira lo que sigue diciendo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y mira lo que dice el versículo 14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después. Escucha bien a lo próximo que está diciendo: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Escucha bien. Yo estoy hablando de que Dios no tiene límites y que Él es un Dios que atiende a tu llamado y a tu voz. ¿Acaso no es esto lo que la Biblia dice en Jeremías cuando dice: clama a mí que yo te voy a dejar olvidado? ¿Cómo dice? Clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca has visto. Él dice: llamen a mi nombre, toquen. ¿Y qué pasó? Se les va a abrir. Llamen y van a encontrar. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Acaso no dice esto la Biblia? Clamen mi nombre, si invocaran mi nombre, si oraran a mí, si se convirtieran de sus malos caminos y me voltearan a ver a mí. ¿Acaso no es lo que dice la Biblia? Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Oiré desde los cielos y sanaré su corazón. Oiré desde los cielos y sanaré su familia. Oiré desde los cielos y sanaré su condado. Oiré desde los cielos y haré algo por sus hijos, dice Dios. No hubo día ni antes ni después. Dice que, mira, Jehová escuchó y atendió a la voz de Josué. Yo digo, espérame, ¿cómo atendió a la voz de Josué? O sea, lo escuchó y hizo lo que Josué le hizo, la petición a él. Porque para Dios no hay límites. Si pensabas que para Dios hay límites, amárrate los cinturones en los próximos minutos, porque es probable que te caiga de la silla. Los israelitas, Dios les dijo a inicio del libro de Josué: vayan avanzando después del Jordán, y yo ya les entregué a sus enemigos. Van a ir, los van a destruir, porque yo voy a ir peleando por ustedes. En una ocasión, después de haber vencido a muchos enemigos, los enemigos empezaron, ¿sabes cómo se sentían los enemigos? Temblaban cuando escuchaban: Israel viene por allá. Es que el Dios de ellos pelea muy fuertemente. Y todos empezaban: ¿pero qué vamos a hacer? Unámonos todos. Y empezaron a llamar a diferentes reyes de los amorreos en esta ocasión. Y se reunieron 6 reyes. 6, escucha bien, iglesia, 6 reyes con sus reinos. Miles de personas. Gente de a caballo. Gente fuerte y valiente. Diestros para pelear. Con lanza. Con todo tipo de armas. Eran buenos para pelear. Y se reunieron y dijeron: vamos a destruir a Israel. Pero ¿sabes lo que había sobre Israel? Una palabra. ¿Y sabes cuál era la palabra que había? Yo les voy a entregar a los enemigos. Y yo siempre digo, yo me imagino que tú estés parado como un soldado ahí y sean, pues sí, tu caballería, tu ejército sea de unos 20,000 y tú digas: wow, tenemos buenos 20,000 soldados por acá. Y de repente delante de ti salen 200,000 soldados que se reunieron en contra de usted. Los superan en 20 en número. De 20,000 ustedes lo superan a 200,000, 20 veces. Yo digo, ¿cómo te sintieras en ese momento? Seamos realistas. ¿Acaso no te sintieras como
mi esposa me está llamando. Pauno, mis hijos se enfermó, lo voy a llevar al hospital. ¿Quién? Yo digo, en ese momento, ¿quién de nosotros nos va a temblar las rodillas? Y decir, wow, Señor, tú dijiste. ¿Qué es lo que queda? Recordar la promesa de Dios. Tú dijiste que nos vas a entregar a los enemigos en nuestras manos. Y viendo que la tierra y la arena tiembla de cómo vienen avanzando tu enemigo, ¿cómo te sintieras en ese momento? En el versículo 10 dice que Jehová le dijo, no, el versículo de atrás, vamos a leer el versículo primero. Y Jehová le dijo a Josué, no tengas temor. ¿Sabes por qué le dijo que no tengas temor? Porque él sabía que iba a tener temor al verlos. Porque el ejército de 6 reinos venían en contra de ellos e iban a atacarlos y los iban a destruir. No tengas temor, Josué. Yo ya los he entregado en tu mano. No te los voy a entregar, ya están en tus manos. Ya los he entregado, tiempo pasado. Ya los entregué en sus manos. A cualquiera de nosotros, insisto, si ponemos y creemos en un Dios con límite, decimos, ¿cómo, Byron? No, mejor salgo corriendo. Mejor que digan, de aquí salió corriendo que aquí quedó. Me voy de aquí, de esta pelea. Al ver un ejército tan grande, nosotros saliéramos corriendo, ¿o no, iglesia? Pero Josué, yo me imagino en ese momento, al recibir la voz de Dios, no tenga temor. Ya te los he entregado, Josué. Cree en mí, yo puedo hacer algo. Yo imagino a Josué con su ejército, porque era bueno en batalla. Josué era bueno en batalla. Mientras Moisés, te recuerda que le levantaron la mano, quien estaba peleando en el valle era Josué. Josué era un diestro en la batalla. Y me imagino viendo al ejército delante de él. Mira que yo me quería traer un traje para interpretar bien esta escena, pero no pude. Ya luego, más después vamos a tener todo eso para poder vestirme conforme vaya predicando. Josué, parado delante del ejército, viendo cómo ese ejército enemigo iba avanzando, lo veía y recordaba la voz de Dios, no tengas temor. Lo veía y sacudía su cuerpo, no tengas temor. Ya te los he entregado en tu mano, Josué, cree, soy un Dios sin límites, yo puedo hacer algo. Pero ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Vas a mandar tus ángeles? No sé, no lo veo. ¿Dónde están? Y el corazón de Josué empezó a latir más fuerte, bombeando más sangre, porque la intensidad era el estrés, la ansiedad de todo lo que estaba viendo era más grande. Y relájate, cree en el Señor. Él dijo que ya nos entregó en las manos. Avancemos. Y empezó a avanzar el ejército de Israel. Recuerden, dijo Josué, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Él ha prometido que ya nos los entregó en nuestras manos. Adelante. ¡Oh! Dijeron los israelitas. ¡Oh! ¿Ya te imaginas? Y los caballos sonando, avanzando y avanzando. Y el ejército era más, el sonido del ejército contrario era más grande y más grande. Y de repente dijeron, recuerden, ya Dios nos entregó a este ejército. Y cuando chocaron las espadas, empezaron a pelear. Algo empezó a suceder. Se dieron cuenta que los enemigos peleaban no en contra de ellos, sino que se llenaron de consternación, como confundidos, y en vez de tirar a los israelitas, le tiraban a ellos mismos. Y dijeron, ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ataquemos más fuerte! Y entre ellos mismos se mataban. Y los israelitas avanzaban y los enemigos retrocedían. Y avanzaban y retrocedían. Y avanzaban más. Y muchos enemigos caían a tierra, estaban cayendo. Cuando los enemigos vieron que no prevalecían, dijeron, huyamos. Tenemos que huir, retirada. Y empezaron a huir, los israelitas empezaron a avanzar detrás de ellos. Tanto era el número que el día no les iba a alcanzar para matar a todos los enemigos. Miles y miles de soldados, miles. 6 reinos unidos. Cuando de repente eran tantos soldados que uno de los soldados israelitas grita, Josué, ¿puedo visualizar algo en el cielo? Y Josué voltea a ver y se da cuenta que empezaron a llover rocas del cielo. Por ahí tengo una imagen, no sé si la tienes, la pusiste. Y si no, pues ponlo para verla. Esa la tomamos cuando fuimos allá en aquel entonces, en el pasado. Si no, pues búscala, te doy tiempo para que la busques ahí, la que te mandé. Josué, dijo uno de los soldados, ¿puedo visualizar algo? Y todos se quedaron, dejaron de pelear, porque solo vieron como una lluvia, pero eran rocas.
cayendo sobre los enemigos. Ahí mira, ahí estaba yo cuando tomé la foto. Mira, imagínate esto. Pero estaba escondido, obviamente no me hubiera caído una roca de esas. Mira, eso es lo que pasó. ¿Acaso eso es lo que dice Josué? Déjala ahí, me encanta esa imagen, me encanta. ¿Acaso es lo que dice Josué, que Dios desde los cielos mandó rocas como granizo cayendo sobre los enemigos? Y los enemigos corrían, gritando, porque estaban siendo derrotados por el Dios que no tiene límites. Tú dices, Byron, yo nunca he visto llover rocas del cielo. Correcto, porque el único que tiene el poder y la autoridad para hacer eso es el creador del universo entero. Israel empezó a ver que había favor sobre ellos. Dijeron, ya la tenemos, gracias, oh Dios. Gracias por ser tan fiel. Avancemos. Y empezaron a avanzar, a atacar. Cesó la lluvia de la tierra. Cesó la lluvia de las piedras. Y dice la Biblia en Josué que fueron más los que murieron por las piedras que lo que Israel mató a espada. Imagínate. Fueron más los muertos por las piedras que Dios mandó en contra de sus enemigos. Por eso la Biblia dice que Jehová nunca ha perdido una batalla. Que Él es un poderoso gigante delante de nosotros. Los enemigos empezaron a caer y empezaron a ser derrotados. Dijeron, huyamos, ya no vamos a poder en contra del Dios de Israel. Huyamos, y empezaron a correr más fuerte. Josué dijo, no vamos a alcanzar. El sol va avanzando muy rápido. Y es aquí donde me quiebra a mí la cabeza y me vuela los pensamientos. Porque ya con solo lo que ya vi ya me impresionó, ¿sí o no? Con solo mira, ya se mataron entre ellos mismos. Ya cayó rocas de los cielos. Acá digo yo, no hay límite para Dios. Pero lo que estás a punto de escuchar va a romper, te va a hacer caerte de la silla. Y vas a decir, verdaderamente no hay límites para mi papá. Dice que Josué, viendo que los enemigos eran muchos aún, y tenían que perseguirlos porque los iban a todos los iban a desaparecer, por cuanto se habían levantado en contra de ellos. Dijo, el sol va avanzando, necesito más luz. Levantó la mirada. ¡Sol! Imagínate esto. ¡Detente! En Gabaón. ¿Y tu luna? Le habló a la luna. Detente en el valle de Ajalón. Y dice que en ese momento, escucha bien, iglesia, métete conmigo en la historia, porque si no te metes, te perdiste de todo. Préstame atención a esto. En ese momento yo imagino, presta atención. Dice la Biblia que el sol se paró y la luna se paró. Y no hubo, o sea, como por un día el sol no giró. Dice que quedó en el mismo lugar por mucho tiempo, hasta que Josué hubo vengado a sus enemigos. Esto es lo que Josué podía ver. Josué vio que el sol se paró y que la luna se paró. Pero esto no es lo que sucedió. Porque cuando tú estudias te das cuenta que quien gira alrededor del sol es la tierra. Es rotación. Rotación en su propio eje y traslación alrededor del sol. El sol no gira alrededor de la tierra. Quien gira alrededor del sol somos nosotros, la tierra. Detente a esto. Entonces me quiere decir que Dios no es que paró el sol. Paró la rotación del sistema solar. Yo cuando decía, espérame Señor, por favor, es muchísimo. Porque está comprobado que la Tierra gira alrededor de 1038 millas por hora en su rotación, traslación. Si algo como esto sucediera, que la Tierra para en un instante, por ejemplo, tú vas, por eso es que un choque de automóvil es tan feroz, es tan fatal, porque si tú vas a 80 millas por hora, ¿qué es lo que hace? Cuando el carro pega, impacta, el carro para. Entonces, pero tú no paras. ¿Qué es lo que pasa? Vas para adelante por la inercia. Entonces, imagínate yendo a una velocidad de más de 1000 millas por hora y de repente para todo. ¿Cómo saliéramos volando? Ahorita mismo estamos yendo a más de 1038 millas por hora en la tierra, pero nosotros no la sentimos. ¿Tú te das cuenta cómo estamos nosotros bien relajados acá, como que nada está pasando? Byron, dame otro café, por favor.
Ni el café se me cae. Mira, estamos yendo a 1038 millas por hora y nos sentimos. Está comprobado que si eso para radicalmente, ¿sabes cómo saliéramos nosotros ahorita? Volando. Como que un carro parara. Estaba estudiando otro punto. Entonces, que el sol no fue el que paró. Fue, número uno, vamos a ponerlos en la misma página. Primeramente, Dios para la rotación de la tierra para que el sol quedara alineado en un solo lugar. Pero si hubiera parado solamente la rotación de la tierra y no la traslación, entonces el sol hubiera seguido moviéndose. Porque no traje ninguna naranja y dije que iba a traer una naranja. Si la tierra, por ejemplo, se paró acá y va avanzando en traslación, la tierra va a ir de esta forma, así. Entonces el sol se moviera. ¿Qué es lo que sucedió? Dios para la rotación de la tierra y también para la traslación, para que el sol quedara en un solo lugar. Y por el otro lado la luna, que también gira alrededor de la tierra, pero no solamente hace un movimiento de traslación, sino de rotación en su propio eje, gira menos rápido que la tierra. También la luna paró de igual manera. Cuando tú estudias esto te das cuenta, dice, obviamente han tratado de justificar esto. Han tratado de decir, no hay ninguna forma. Está hablando poéticamente. Dice, no hay forma de cómo suceda. Si la tierra parara de esa manera, todos hubieran salido volando, los mares se salen. Sí, eso es lo que sucede. Es aquí donde yo llego. Hay cosas que no se pueden explicar. Como te explicaba al principio, como te hablaba cuando arrancamos. Jesús hizo milagros en esta tierra y no había una explicación. Byron, ¿cómo es que Dios paró la tierra, el sistema solar? Él es Dios. Paró la tierra, paró el sistema solar. Ninguno de los planetas quizás se movieron. Todo quedó paralizado. Que nunca en la vida puede suceder esto si no es por la autorización de Dios. Pero lo que me impacta, ¿sabes por qué hizo Dios esto? Dice, porque atendió a la voz de un hombre llamado Josué. Pero ¿cómo es posible, Byron? Yo le estoy diciendo, Señor, bendíceme con $10. Y no me llegan los $10. No me ha atendido la voz del Señor. Yo le estoy pidiendo que me regalen un tamal después de aquí del servicio. Y no sé si me va a llegar. No me atiende la voz el Señor. Mira, Dios no tiene límites. Lo que yo veo es que Josué se alineó a lo que Jehová lo había mandado a hacer. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Avanza, destrúyelos, los he entregado en tus manos. ¿Acaso él no se estaba moviendo conforme a lo que Dios le había dicho? Claro. Y como él se movió conforme a lo que Dios le había dicho, entonces oró al sol, oró a la luna, y el Señor paró la rotación del sistema solar y pudo destruir a todos sus enemigos sin dejar ni siquiera uno solo. Uno solo. Uno solo. Y mira esa foto. Me encanta esa foto. Me costó tomarla, pero valió la pena para poderla traer delante de ustedes hoy, en este día. Y te imaginas en el momento que todo se paró y los israelitas dijeron, vaya. Yo me imagino la sonrisa en sus rostros después de tener una cara de aflicción, después de gracias, Dios mío. Ahora entiendo y comprendo, Padre, Dios de Israel, que no hay límites para ti. No solamente llenaste de consternación a los enemigos, sino que también enviaste rocas, hiciste llover rocas y destruiste a nuestros enemigos, sino que también paraste el sol y la luna para que pudiéramos acabar en totalidad con los enemigos. Déjame y te pregunto ya para terminar, ¿acaso habrá algo más imposible para Dios que todo esto que hemos hablado hoy? ¿Acaso Dios no puede hacer cosas más grandes si Él es el creador de todas las cosas? Número uno, alineémonos a la voluntad de Él. Alineémonos a su perfecta voluntad, a obedecer su palabra. Alineémonos
conforme a lo que Él nos ha dicho que caminemos. Obedezcámoslo a Él, porque Él sabe por qué nos lo dijo. Dios no es un Dios tirano, un Dios que bueno, lo voy a mandar porque así se me antoja. Si Él lo dijo es porque sabe la victoria que te va a dar. Obedece sobre eso. Y lo que dice en Josué 10, versículo 14, en el último versículo lo leemos. Dice de la siguiente manera, versículo 14, en la próxima página. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Porque Jehová peleaba por Israel. Porque Jehová peleaba por Israel. Porque Jehová iba delante de ellos, destruyendo los enemigos, moviendo las montañas, arrancando con todo lo que tenía que arrancar, por cuanto habían puesto la confianza en Él. Yo quiero dejarte saber en esta mañana a todos los presentes es que para Jesús no hay nada, absolutamente nada imposible en su nombre. Porque a Él se le ha dado ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará ante su grandeza, ante su poder, el único Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, que no hay nada imposible para Él, no hay límites. Hoy en esta mañana Dios puede atender a tu clamor. Dios puede atender a tu llamado. ¿Crees que Dios no puede atender a tu oración en esta mañana? Con solamente que le digas: Señor, ayúdame, quiero caminar en tu voluntad, pero sálvame, sáname, haz algo en mí en esta mañana. ¿Crees que el Dios que hizo eso, lo que dice la Biblia, no puede hacer algo por ti en esta mañana? ¿No crees que Él puede hacer algo por ti sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre el condado, sobre las ciudades? ¿No crees que Él puede mover los muros y hacerlos caer? ¿No crees que Él puede incluso descender con piedra para destruir a tus enemigos? Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy, dijo Él mismo. Ve y dile: yo soy el que soy. Para Él no hay nada imposible. Lo que quiero hoy que en esta mañana en cada uno de ustedes, que todo lo que están presentes, su fe sea fortalecida. Y sin importar por la situación, por la montaña que tengas delante de ti, si hay un mar rojo delante de ti, no temas. No temas. Que todo límite tiene que caer hoy en nuestra mente, pero Dios siempre ha sido ilimitado en su poder. Y claro, al enemigo no le encanta que tú sepas esto en esta mañana, porque si tú crees en un Dios tan grande y poderoso, está bajo nuestros pies. La mentira está bajo nuestros pies, porque el que está contigo, el que pelea por ti, es más grande que todas estas cosas. Byron, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, solamente tienes que tomarte hoy unos minutos y rendirte en totalidad a Él, y reconocer que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Reconocer que Él tiene todo el poder. Reconocer que Él puede hacer algo en esa situación que tú estás pasando y atravesando, y que no hay límites. Esto fue Iglesia Sin Límites, en el nombre de Jesús. Le damos ese fuerte aplauso a Dios y nos ponemos